Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. En este podcast quiero cambiar un poco la dinámica al final para dedicar un tiempo hacia la práctica de la creatividad. En esta ocasión vamos a tocar el tema de la creatividad, qué es, dónde está y sobre todo cómo explotarla. No estoy seguro si todas las personas aquí están interesados en la escritura creativa, que es principalmente el tema de este podcast, pero lo que sí estoy seguro es que todos estamos interesados en la creatividad, en encontrar formas nuevas de contar lo que estamos contando, ya sea en materia fotográfica, ya sea en materia musical o ya sea incluso en materia científica, ya sea que estén llevando cualquier tipo de blog en Steemit. Así que creo que puede ser un tema bastante interesante para todos. Y digo, si alguien está además interesado en la escritura creativa, yo sé que tú, Sofi, lo estás, yo sé que tú, Denny, también. Y si alguien más lo está, bueno, háganmelo saber y al final vamos a hacer unos ejercicios de creatividad para reforzar lo que vayamos aprendiendo. Entonces, si alguien de ustedes ha estado en los podcasts anteriores, básicamente hemos tratado tres temas. El primero es sobre la escritura. En Steemit, así como en cualquier blog, todos estamos interesados en escribir y en mejorar sobre la escritura. Y bien, en el primer tema vimos básicamente qué se necesita para escribir y específicamente en materia de escritura creativa, vimos que hay un elemento fundamental que es la perspectiva y es quién está escribiendo. Ya no importa si es un blog de viajes o un cuento o una novela, siempre estamos escribiendo desde una perspectiva y abordar, y más que abordar, habitar esa perspectiva es una manera de verdaderamente poder entrarle al lector como si estuviese dentro de nuestros propios ojos, porque eso es lo que conmueve a una persona, eso es lo que conmueve, el poder nosotros identificarnos con esa perspectiva y de manera así con el escritor. Eso fue lo que vimos en el podcast. El segundo podcast trató esencialmente el cómo aprender a escribir. Y en el cómo aprender a escribir vimos un elemento que es inherente hacia todo el aprendizaje, no solamente de las artes, no solamente de las ciencias, no solamente del conocimiento en sí mismo, sino en todo el aprendizaje, que es la imitación. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. ¿Cómo aprendemos? Nosotros nacemos, salimos del vientre de nuestra madre y estamos constantemente en comunicación, más bien el entorno está en comunicación con nosotros, el contexto, y tenemos a nuestra madre, por ejemplo, diciéndonos una y otra vez, mamá, 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 a nuestro padre diciéndonos papá, 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 y finalmente el niño repite esas palabras mamá o repite esas palabras papá. Y poco a poco va configurando el lenguaje en torno a lo que ve, en torno a lo que la sociedad le va enseñando qué es esto, qué es lo otro, y finalmente así es como llegamos a aprender. Por lo mismo, en materia de escritura creativa, en el podcast resaltamos la importancia de imitar y también un poco combatir el mito del genio, del creador, del que de la nada tiene el talento, entre comillas, para hacer las cosas. Porque aquel artista que no haya pasado el proceso de imitar a otros artistas, aquel escritor que no haya pasado el proceso de imitar a otros escritores, aquel músico que no haya pasado el proceso de imitar a otros músicos, muy difícil llegará realmente a poder dominar su arte, porque la imitación no solamente es inherente en materia del arte, sino es esencial en materia del aprendizaje. Eso lo cubrimos en el segundo podcast. En el tercer podcast vimos cuáles son nuestras posibilidades de escribir, ya sea si queremos hacer crónicas, si queremos hacer textos científicos, si queremos hacer cosas anecdóticas que nos pasan o si queremos escribir literatura. Y dentro de este mundo encontramos básicamente tres niveles de realidad a los que podemos aspirar. Lo primero es lo literal, es decir, contar cómo nos fue, qué hicimos de la manera, otra vez entre comillas, lo más real, entre comillas, posible. Y digo entre comillas porque finalmente otra vez volvemos a la primera parte.
es una cuestión de perspectiva. Yo puedo decir cómo me fue en mi día, salir, hablar de cómo pasé en el metro, de cómo llegué al curso que tenía que llegar y regresar. Pero finalmente esa es mi perspectiva. Y si quizá otra persona me estuviera viendo, estuviera narrando una cosa distinta. Por eso pongo el real entre comillas. El segundo nivel es el nivel alegórico. Muchos de nosotros escribimos pensando en una suerte de mensaje, en un tipo de enseñanza. Por ejemplo, cuando Platón escribe acerca de la caverna en el libro 7 de la República, él habla que la realidad es como si nosotros estuviésemos encerrados en una caverna, atados de cuello y únicamente viendo hacia una pared. Y en esa pared es donde se proyecta una luz que entra que entra por la entrada de la cueva, y lo único que nosotros podemos ver es las sombras que pasan alrededor de la luz. Pero para conocer la realidad, dice Platón, deberíamos de salir de ese espejismo, de esas sombras, de eso que creemos que es la realidad. Esto lo dice como una alegoría. De la misma manera, si nosotros queremos escribir por qué a nuestro amigo le fue muy mal en la vida, por poner un ejemplo, lo estamos haciendo de manera alegórica, porque el mensaje que queremos transmitir a raíz de él es que no tomar determinado acto o tomar determinado acto. Y y en el último, pero quizá, y en el último nivel al que vimos, aunque quizá esta lista no sea exhaustiva, y por supuesto alguien de ustedes podría contribuir o agregar más cosas, está el nivel simbólico, que es cuando ya escribimos más allá de lo alegórico o de lo literal. Por ejemplo, si nosotros queremos vayamos al mito griego, por ejemplo. Ellos utilizan, y vayamos uno en específico para dejarlo claro. Siempre me gustan los ejemplos porque terminan de aterrizar el conocimiento. Y vayamos al ejemplo del mito de Sísifo, por ejemplo, que es la persona que estaba condenada a todo el tiempo cargar con una enorme piedra e irla subiendo por la cumbre de una montaña. Y la encomienda de Sísifo era llegar hasta arriba, pero su maldición o su condena era que justo antes de llegar, forzosamente la piedra se le resbalaba y tenía que volver a empezar el trabajo desde hasta abajo, así por la eternidad. Y eso lo podemos ver de una manera simbólica. Puede haber muchas interpretaciones, pero una de ellas es la felicidad. Finalmente nosotros queremos, como Sísifo, siempre cargar esa enorme piedra y hacernos estos grandes proyectos que tenemos, chicos o grandes, de que en el momento en el que nosotros lleguemos ahí, en el momento en el que nosotros escalemos la cumbre, en el momento en el que nosotros lleguemos, ya vamos a ser felices. Pero nos damos cuenta que cuando estamos a punto de llegar, o incluso cuando demos un paso en esa finalidad, ¡pum!, algo nuevo nace, alguna otra necesidad viene. Entonces ese es el nivel simbólico al que podemos nosotros atener con nuestra narrativa, al que podemos atener con nuestra poesía, al que podemos atener con nuestra crónica, con nuestro ensayo, con nuestra manera de contar, sea lo que nosotros estemos escribiendo en nuestros blogs, sea lo que nosotros estemos escribiendo para alguien más. Eso vimos en el tercer podcast. Y lamentablemente no están grabados para quienes están interesados. En cambio, este sí lo estoy grabando, así que para las personas que posteriormente quieran escuchar, estará grabado. Y en este podcast trataremos de indagar en el tema, y uno de los temas que para mí me parecen más apasionantes, que es la creatividad. ¿Qué es? ¿De dónde nace? ¿Cómo podemos obtenerla? ¿Se nace con ella? ¿Se adquiere? ¿Es algo a lo que llegamos? ¿Es algo que nos llega? Exactamente, ¿qué es esta creatividad? Y bien, iniciando en el podcast, iniciando con lo que me parece muy bien Jesús Cirino, que seas de los que aprenden copiando, porque no solamente tú, creo que todos, o por lo menos la humanidad, todos aprendemos copiando, todos aprendemos imitando. Cuando estamos con nuestro hermano mayor, por ejemplo, con nuestros padres, admiramos lo que él hace y queremos imitar. Y bien, en tema de la creatividad, hay básicamente tres teorías que podemos tener con la creatividad. La primera de ellas es un crear espontáneo. Es que en ese momento me inspiré, es que ahí estaba la creatividad, es que esa persona me causa ser creativo y demás. Es básicamente como un fenómeno extraño, misterioso,
que nos llega, que por alguna razón extraña nos toca y en ese momento entonces nace nuestra creatividad. Eso es una teoría, veremos si es cierto o no. La segunda es, como decía Oscar Wilde, si la creatividad existe, si la inspiración existe, que me agarre trabajando o que me tome trabajando. ¿Esto qué quiere decir? Que es básicamente la creatividad no existe, sino es una persistencia, es un continuo trabajo, es un estar constantemente en el tema, en la cosa, en la actividad para poder llegar hacia ella. Básicamente es un continuo estar en práctica. Esa es otra teoría. ¿Será cierta? Ahorita la pondremos en duda y la pondremos en práctica, que va a ser lo interesante de este podcast. Y la tercera es ni una ni la otra. Es la creatividad en realidad es una combinación de elementos, es una combinación de conocimiento, es una combinación de realidades. Y en este es específicamente la que trataré de demostrarles, ustedes me podrán decir si están de acuerdo o no, mientras el podcast, al final del podcast, y, y, y bien, esto es lo que vamos a tratar en esta ocasión. Para las personas que esta es la primera vez que están en el podcast, yo en Steemit me llamo @de cómo escribir y básicamente me dedico en este pequeño blog a narrar el cómo ha sido mi proceso de aprendizaje en el arte, que aún seguiré y probablemente muera en el proceso de aprendizaje. ¿Y qué es lo que me ha ayudado? ¿Qué es lo que he encontrado que ha sido útil? ¿Y cómo he tenido, entre comillas, resultados para poder avanzar, para poder crear, para poder aprender y para poder seguir escribiendo cada vez de mejor manera? Y digo, por supuesto que la literatura, sobre todo el arte, es un tema de gustos, pero creo que hay una parte muy plausible y muy sólida en el hecho del aprendizaje en el arte de las personas. Y es, si yo veo mis textos hace 8 años que comencé, los comparo al cómo están hoy en día, algo habré aprendido. Y de esta manera la literatura es un poco más subjetiva, pero me gusta poner otros ejemplos para terminar de aterrizarlos. Por ejemplo, si alguien de ustedes hoy decide agarrar y tomar el piano para empezar a aprender, probablemente no pueda tocar ninguna canción en ese primer momento. Probablemente los sonidos que emita no sean los más bellos. Sin embargo, 8 años después de tomarlo 2 años, 2 horas al día, estoy casi seguro que podremos, aunque la apreciación y el arte sea subjetivo, ver de manera objetiva que ha habido un avance. Así que a las personas que estén interesados en el tema del arte, en el tema de la creatividad, en el tema de cómo avanzar en cualquier tipo de esfera de conocimiento, sea artística, sea científica, sea la que sea, esa es un poco la intención de la cuenta de cómo escribir, así que los invito, por supuesto, a los futuros podcasts y también a la cuenta en sí misma. Así que bien, continuemos con la creatividad. La creatividad, yo creo, y no solamente yo, sino muchos de grandes pensadores, ha llegado a la conclusión de que no es ni siquiera un momento de inspiración y tampoco es un arduo y trabajo constante que llega como una recompensa, por decirlo así, de todo el trabajo que se ha hecho, de todo el conocimiento que se ha adquirido. La creatividad es una combinación de elementos y voy a explicarme en este sentido. Hace unos años, en el siglo XX, hubo un filósofo muy importante que si por favor alguien está en contacto con la filosofía me lo haga saber, que se llamó Hegel. Y Hegel lo que analizó fue básicamente cómo obtenemos conocimiento y también cómo llegamos a crear más conocimiento. Y también puso una perspectiva que me parece muy real. Es que somos como humanos e incluso como animales. Y podría apostar que incluso como plantas o como cualquier especie viviente, somos energía creativa. Somos potencial creador todo el tiempo. Y pensémoslo así. Seguramente a ustedes les ha pasado que ya sea que tengan una pareja, un novio, un esposo, un amigo, que de repente tienen una discusión o de repente están mensajeándose. Esto curiosamente ocurre más en el espacio extraño de los mensajes. Y de repente ustedes sienten que les dijo algo que no está dicho ahí, sino por el tono.
que quizá les habló de manera un poco más fría, entonces ustedes por alguna razón entienden que esa persona está enojado con ustedes o que está interpretando otra cosa y ustedes empezamos a crear una historia alrededor de ese mensaje de por qué esta persona estará enojada y nos creamos toda una historia. Desde este sentido más práctico, desde este sentido más íntimo, somos energía creativa, porque todo el tiempo nosotros estamos creando, interpretando qué es lo que nos pasa. Por ejemplo, si tenemos un encuentro fortuito en la calle y nos encontramos con una persona, tenemos una buena charla, posteriormente todo el diálogo que nos hacemos en nuestra cabeza es lo que empezamos a interpretar de esas personas. Hola Suni, qué gusto saludarte, qué bueno que estás aquí. Nos empezamos a interpretar y a crear nuestra realidad. Por ejemplo, si el día de mañana yo digo, ¿sabes qué? A partir de mañana yo me voy a llamar escritor. Y es más, ni siquiera me voy a llamar a partir de ahora Daniel. Me voy a poner otro nombre. Me voy a poner de ahora en adelante Juan, lo que sea. Y Juan es un escritor. Y me cruzo con la gente y la gente me dice, ¿cómo te llamas? Me llamo Juan y soy escritor. A partir de ahí estamos creando nuestra propia realidad. De modo que cuando Hegel se refería a que somos potencial creativo, no solamente se refería, por supuesto, a lo que somos capaces de hacer, sino también a lo que nosotros creamos todo el tiempo en nuestro dialecto, en nuestra mente. Estamos continuamente creando, estamos continuamente haciendo, estamos condenados a la creación. Y la palabra condenar, por supuesto, es peyorativa, porque más que condenar yo diría, estamos bendecidos a todo el tiempo estar creando, a todo el tiempo estar consiguiendo algo, reinterpretando, rehaciendo. Entonces, dentro de las teorías de la creación, Hegel se dio cuenta de una cosa de la creatividad. Hegel se dio, Nelly, Suni, no solamente nos pasa con las mujeres y nos pasa con los hombres, nos pasa todo el tiempo con todo mundo. Todo el tiempo nos estamos montando historias. Algunas son más reales y más aterrizadas que otras. Algunas son completamente descabelladas. Por ejemplo, si ustedes han tenido alguna vez o un amigo o a un padre o una madre, una pareja celosa, pueden ser conscientes de la capacidad creativa que tenemos para inventar cosas que no existen. Y bien, dentro de la teoría hegeliana de la creatividad, Hegel se dio cuenta de algo muy interesante, que es cómo creamos nuevas cosas, cómo creamos nuevo conocimiento, cómo creamos nuevas formas, teorías, arte, desde dónde. Y se dio cuenta que básicamente hay dos elementos, y es la afirmación y la negación. Y a raíz de la afirmación y de la negación, básicamente creamos, por lo menos no el mundo, pero seguramente y ciertamente sí nuestro mundo. ¿Y a qué se refería por la negación y la afirmación? Hegel decía la tesis y la antítesis. Es decir, muchas personas dicen que para nosotros poder aprender necesitamos comparar opuestos. Es decir, la frase más trillada que puede encontrar. No sabríamos qué es el día si no conociéramos qué es la noche. No sabríamos qué es la felicidad si no conociéramos qué es la tristeza. No sabríamos qué es la salud si no conociéramos la enfermedad. Y bien, justamente Adriana, eso es precisamente lo que proponía Hegel, que justamente en base a que estos opuestos, de alguna y por extraña y misteriosa manera, nos es dado a priori que para conocer necesitamos comparar, y para comparar necesitamos distinguir, y para distinguir necesitamos los opuestos. Entonces Hegel se dio cuenta de algo muy interesante. Hegel dijo, si necesitamos una tesis, es decir, y para ponerlo en ejemplos sencillos, el sol, el día, necesitamos una antítesis para poderla nombrar, es decir, lo opuesto, la oscuridad, la noche. Pero ¿qué hay en medio del día y la noche? ¿Qué es?
en ese caso el amanecer, o qué es el crepúsculo, sino la combinación de ambos. Y a esto Hegel le llamó la síntesis. Y precisamente, Adriana, la tesis y la antítesis son las dos caras de la síntesis, y más que las dos caras de la síntesis, el resultado de la tesis y la antítesis. ¿Por qué? Porque cuando nosotros podemos entender que el crepúsculo es un camino medio entre el sol y la oscuridad, entre la luz, entre la noche y el día, entre la luz y lo opaco, entonces nosotros podemos llegar a ese punto medio de decir, existe algo que ni es la luz ni es la oscuridad, existe algo que no es el blanco y no es el negro, que es el gris. Y esto tiene mucho que ver con lo que vamos a tocar aquí de la creatividad, que como les decía, en esta ocasión el podcast y la cuenta de cómo escribir se trata acerca de crear y de escribir creativamente. Y mucho de lo que yo estoy en contra es de que todas las personas que hablan sobre escribir creativamente se quedan en el discurso. Y en este caso, en este podcast, vamos a poner al final un ejemplo para que nosotros nos pongamos a ejercer esta creatividad y darnos cuenta si es cierto o si no es cierto lo que digo. Porque lo importante, como dicen los budistas, no es creer, sino es experimentar. Así que bien, con Hegel, cuando Hegel se dio cuenta de que para que nosotros generemos una síntesis necesitamos una combinación de opuestos, básicamente se estaba dando cuenta de todo lo que necesitamos para crear. ¿Y para crear qué? Cualquier tipo de cosa, para crear arte, para crear conocimiento, para crear nuestra personalidad, para crear nuestra sociedad, para crear nuestro lenguaje, para crear nuestro cotidiano, para crear las matemáticas. Las matemáticas en su fundamento es 1 es igual a 1 y 1 es distinto de 2 o de todo lo demás. Y eso también son opuestos, si se ve desde el lenguaje y desde el núcleo, desde el axioma más básico de las matemáticas. Pero incluso eso se dio Hegel cuenta que puede ser cuestionado. A pesar de eso, todos el conocimiento parte de la síntesis, de la tesis, de su opuesto, de la antítesis, y por lo tanto de la síntesis, es decir, de la combinación de elementos. Por ejemplo, esto se ve muy claramente si nos vamos a la historia. Nosotros vemos que en la historia siempre los movimientos artísticos son uno casi en consecuencia y en negación del anterior. Por ejemplo, si nos vamos al arte clásico, al arte grecolatino, vemos una obsesión y un perfeccionamiento en la forma, en la simetría, en los principios de Fibonacci, en la belleza, en la geometría, en la igualdad de las partes. Casi es un arte matemático. Si nosotros vemos el David, si nosotros vemos cualquier de estas estructuras, inclusive su arquitectura, los linteles, el Partenón, nos damos cuenta que no hay ni un solo espacio hacia la simetría. Todo es la consecuencia de una perfecta igualdad casi matemática que tiende hacia esta perfección y hacia esta pureza matemática que nos da esta precisión. Y por ejemplo, si vemos lo que viene después en el medievo, es totalmente lo contrario. Y por alguna razón se le llamó el oscurantismo. Es alejarse totalmente de la ciencia, es entrar totalmente en el territorio de la fe. Si por ejemplo indagamos, y no por eso es menor, y no por eso es mayor, y no por eso es mejor y no por eso es peor. Por ejemplo, si comparamos la belleza de los poemas grecolatinos, podemos incuestionablemente ver que tienen un valor increíble. Y si vemos, por ejemplo, la poesía de San Agustín, de Santo Tomás, es de una persona que sin tener, bueno, ambos son muy precavidos y muy medidos, pero básicamente son personas que dentro de su mundo y dentro de su creatividad, independientemente de si ustedes crean en Dios o no, lo están contemplando y lo están describiendo y están en ese puro éxtasis
que muy rara vez se encuentra en la precisión y en el arte grecolatino. Tenemos esta primera parte, esta igualdad, esta precisión matemática, y después pasamos al medievo, que tenemos este oscurantismo, esta poca necesidad de explicar las cosas, sino de creerlas. Y después, ¿qué viene? Viene el Renacimiento. ¿Y qué es el Renacimiento? El retomar lo grecolatino, porque por alguna razón se dieron cuenta que quizá el oscurantismo no podía avanzar en el arte. Y después del Renacimiento, ¿qué viene? Viene el Barroco, que es otra vez la locura, que es otra vez la simetría. Si ustedes, quizá muchos de ustedes estén en Venezuela, quizá algunos de ustedes estén en España, y se darán cuenta, por ejemplo, que en materia de arquitectura, el barroco es una locura. Son formas asimétricas, son es una explosividad, es una explosión en la forma. Y por supuesto también retoma como síntesis y antítesis parte de la estructura grecolatina, parte de la estructura del Renacimiento. Por ejemplo, si nosotros vemos la poesía gongorina o si vemos la poesía de Quevedo, vemos una precisión simétrica en los versos, sin embargo vemos una extravagancia en los temas. De manera que la tesis y la antítesis, perdón, cuando da la síntesis, no simplemente se va negando, sino va encontrando más y mayores elementos para poder crear. Entonces, en el barroco ya no solamente está lo que antecedió a los griegos, sino está lo griego, está la Edad Media, está el Renacimiento, y el barroco reacciona ante eso para crear una síntesis propia y única. Y así es como se generan las nuevas propuestas artísticas. Pero no solamente las nuevas propuestas artísticas, y esto es lo que me interesa de este podcast, sino así es como nosotros creamos. Así es como nosotros empezamos a interpretar nuestro potencial creador. Y bien, voy a ver rápidamente sus comentarios. Mi padre hace eso, es matemático. Qué emoción tener un padre matemático. Muchos matemáticos famosos no demuestran sus tesis, solo niegan la antítesis, porque a veces es más simple hacer eso. Es que el problema, precisamente, tienes toda la razón, Jesús Cirino, y no solamente es una cuestión de no demostrar la tesis, sino, por ejemplo, Gödel, en su teorema, demostró que todo el conocimiento parte de la fe, incluso las matemáticas. ¿Por qué? Porque lo que Gödel se dio cuenta es de que necesitamos forzosamente poner un axioma en el que creer ciegamente, casi religiosamente, para el cual crecer con él. Dirás, oye, pero eso me parece muy raro. Entonces, ¿por qué las matemáticas son tan precisas? Y por ejemplo, lo que Gödel se dio cuenta es que el axioma de las matemáticas es que 1 es igual a 1. ¿Y qué quiere decir 1 es igual a 1? Es que una unidad es idéntica a sí misma. Es decir, que Daniel es igual a Daniel. ¿Pero esto es realmente cierto? Pongámonos a reflexionar y metámoslo una variable a la ecuación, el tiempo. Si ponemos a Daniel 10 años después, ¿Daniel es igual a Daniel? Quizás sí, pero ya muchas cosas habrán cambiado en mí a nivel atómico. Ya no voy a ser el mismo. Incluso creo que las células, no recuerdo si alguien tiene el dato preciso, necesitan alrededor de 7 años para renovarse completamente. Es decir, nosotros en 7 años, todas nuestras células son nuevas. No queda nada de lo anterior. Entonces, ¿Daniel es el mismo Daniel? Si todas sus células son nuevas hace 7 años, ¿Daniel es el mismo Daniel? Quizá no. Y esto es lo interesante. Esto es lo interesante. Entonces, cuando Gödel se da cuenta que incluso las matemáticas parten de un axioma, tiene sentido, por ejemplo, por qué los mayas, sin tener un microscopio, podían tener un conocimiento más preciso del espacio de lo que lo tenemos hoy en día con la ciencia moderna. ¿Cómo es posible eso? Porque ellos estaban partiendo de un diferente axioma. ¿Cuál es ese axioma? Lo desconocemos, lamentablemente, pero conocemos que tenían una precisión no solamente matemática, es casi quirúrgica de su conocimiento del espacio, y no tenían otra cosa que sus ojos.
para estudiarlo. Entonces, si nosotros pensamos en esto, en los axiomas, si nosotros pensamos en el conocimiento y en las matemáticas, ¿realmente podemos demostrar y comprobar las cosas? Sí, pero desde un pequeño terreno en el cual nosotros estamos creyendo por fe. Nosotros creemos por fe que 1 es igual a 1, pero si metemos la variable tiempo, 1 ya no es igual a 1. Y esto ya está, lo más bello es que ya está demostrado matemáticamente. La física cuántica se dio cuenta que 1 no es igual a 1. La física cuántica se dio cuenta que un átomo puede estar en un lugar y puede estar en otro al mismo tiempo, aunque estén separados por miles de kilómetros de distancia. ¿Cómo es esto posible? Porque 1 no es igual a 1. Porque algo no es idéntico a sí mismo. Entonces, bueno, esta es la maravilla del mundo, es la maravilla de la ciencia, es la maravilla de estar vivos, es la maravilla de saber que siempre el misterio nos aborda, siempre el misterio nos encierra, siempre va a haber una pregunta, siempre va a haber dos preguntas ante una respuesta. Y esto es la tesis, la antítesis y la síntesis. Yo les puedo decir 1 es igual a 1 y ustedes básicamente inmediatamente me van a poder decir pero y van a salir dos preguntas, una que lo afirme y una que lo contradiga. Y esta es la maravilla de lo que se dio cuenta Hegel, que por supuesto Hegel lo puso en palabras, pero esto se sabe hace mucho tiempo, esto se sabe desde 5000 años antes los hinduistas, los brahmanistas ya hablaban de esto. Pero ¿cómo llegamos otra vez a esto? Tesis, antítesis, síntesis, tesis, antítesis, síntesis. De manera que en el arte y precisamente cómo podemos nosotros ejercer nuestra creatividad. Hola Mastro, me gusta saludarte. Estamos hablando de la creatividad y cómo aplicarla. Específicamente a la escritura creativa, generalmente hacia todo. Y cómo podemos nosotros de manera aterrizada aplicar nuestra creatividad. Si ya sabemos que todo el conocimiento, no solamente científico, sino artístico, sino anecdótico, sino personal, lo que nosotros... Hay una frase de James Hillman, un famosísimo psicólogo que es maravilloso, y dice, las personas no están enfermas, lo que está enfermo es las historias que se creen de sí mismas. Las personas no están enfermas, lo que está enfermo es las historias que se creen de sí mismas. Vean qué maravilla. Por eso el psicoanálisis encontró un campo inmensísimo para trabajar con las personas. Y James Hillman es lo que decía, si ves que la persona está enferma, como psicólogo estás perdido, porque lo que tienes que trabajar no es sobre la persona, es sobre la historia que se cree de sí misma. Nosotros podemos romper en una relación, podemos romper con nuestra pareja, con nuestro no, y tenemos dos opciones: convertirnos en las personas más miserables, porque estamos creyendo que nunca más vamos a encontrar a alguien similar, porque nunca más vamos a ser tan dichosos, o podemos decir, bueno, la vida sigue, estoy bien, continúo y adelante. Y por un lado, una historia te lleva hacia el sufrimiento y por el otro lado, la otra historia no. ¿Y esto es decisión? Quizá, por supuesto que hay muchas más variables que tienen que ver. Específicamente con el tema de un rompimiento es solamente un ejemplo. Pero en realidad este principio creador, este principio de estar creando nuestra propia realidad a cada momento, lo llevamos incluso hasta en los sueños. En los sueños es el ejemplo más vívido y es cómo a través de lo que vivimos en el día, cómo a través de nuestro subconsciente extraño se puede conjurar una realidad que en ese momento nosotros podemos decir, yo creí, no solo creí, yo la toqué y era verdad. Yo la toqué y parecía real hasta que desperté. Y los budistas, por ejemplo, dicen, el error está en creer que cuando despiertas dejas de soñar. ¿Por qué? Porque seguimos creando con nuestro discurso nuestra realidad.
Yo mañana me puedo levantar y creerme que soy un escritor. O yo mañana me puedo levantar y creerme que no sirvo para escribir. Y esa creencia, la palabra es poder y el pensamiento es poder. Por ejemplo, el Dalai Lama tiene una frase hermosa. Dice, hay que tener cuidado con lo que decimos, pero más cuidado debemos de tener con lo que pensamos. Y bueno, el tema es infinito y el tema es sumamente apasionante y aterrizando, volviendo de este topus Uranus de la creación de nuestro día a día, de la creación de nuestro cotidiano. Perdón, es que cuando empiezo a hablar así me llegan muchas anécdotas. Y una de ellas, por ejemplo, es Foucault. Foucault es uno de los grandes pensadores en torno al poder. Y esto es muy importante para las personas que están viviendo en Venezuela, para las personas que están viviendo en España, para las personas que estamos viviendo en este mundo, hoy en día ante tanta injusticia. Foucault decía, el poder es básicamente una red de acuerdos. Una red en donde todos estamos de acuerdo que esa persona, que esa persona tiene poder, porque todos estamos de acuerdo que tiene poder. Es decir, el presidente es el presidente porque todos estamos de acuerdo de que es el presidente. Pues el día de mañana nosotros, el enramado, decidiera que no es el presidente y que no tiene poder, el poder se desmoronaría. Completamente. Porque el poder es la rama. Nosotros, por ejemplo, creemos cuando somos pequeños que nuestro padre tiene poder porque la familia es ese acuerdo. Tu padre dice que tienes que hacer tantas cosas. Hay que respetar la voz del padre, hay que respetar la voz de la madre. Pero ¿qué tal si tuvieras unos padres en que te dijera, decide por ti? Ahora, no estoy diciendo que esto sea correcto o sea incorrecto, que cabe mencionar. Pero imagínense que hubiesen crecido en una familia donde sus padres les dijera, no, nosotros no somos la autoridad, tú eres tu propia autoridad. El concepto de familia sería completamente distinto. Y insisto, no estoy diciendo que esté bien o esté mal, simplemente estoy diciendo de nuestro potencial para continuamente crear la realidad. Y lo que Foucault decía era precisamente esta intersubjetividad. Por ejemplo, si Jesús Cirino y Nelly o Adriana decidieran, ¿saben qué? Este podcast ya no es de Daniel, ya no es de cómo escribir. Este podcast es nuestro y a partir de ahorita abrimos los micrófonos y nosotros nos vamos a poner a hablar. Pues efectivamente ya no sería mi podcast, sería su podcast. Y si todos aparte decidieran que del podcast sería de ustedes tres, ¿qué hace ese podcast mío? Absolutamente nada, más que la creencia anterior de que este podcast era mío. Entonces, este es el continuo poder creador que tenemos constantemente, no solamente en el arte, sino en nuestra propia vida, día a día. Y más que día a día, segundo a segundo. Nosotros nos podemos convertir en las personas más creativas o más miserables, dependiendo de lo que decidamos pensar. Es un símbolo. Ese símbolo les da poder necesario porque también lo permitimos. Y aceptamos solo tiene relevancia hasta donde lo podamos permitir y pasa con otros aspectos. En este caso con la figura, dice Stairway. ¿Sí? Sí, Stairway, totalmente. Es un símbolo. El poder es un símbolo. Por eso siempre el poder va acompañado de símbolos. Por eso los masones, por ejemplo, tienen la escuadra y el compás. Por eso Estados Unidos tiene el águila. Porque siempre estamos acompañados de esos símbolos que identificamos rápidamente con algo. Por eso me interesó en el segundo podcast desmitificar la idea del genio, del yo nací para crear. Yo nací artista. Si tú no naces escritor, básicamente no tienes posibilidad de escribir, porque el arte es un don. Eso es falso. Es falso. Es absolutamente falso. Nosotros somos potencial creador en cada segundo, a cada momento. Y bien, el problema del arte. Entonces, Daniel, ¿cómo crear? ¿Cómo ser creativos? ¿Cómo llegar a hacer más y mejor arte?
Y la respuesta es, no es una inspiración que les va a llegar del cielo, no es algo que les va a suceder si se sientan 17 horas a trabajar arduamente en algo que quizá no están pudiendo concebir. No es ninguna de estas primeras dos tesis que vimos al principio, sino yo creo haber o tratado de comprobar junto con ustedes esta tercera, sino que es la unión de elementos. ¿Qué se necesita para ser creativo? Conocer. ¿Conocer qué? Conocer cosas. ¿Conocer qué cosas? Conocer las cosas sobre las que quieras hablar. Voy a poner un ejemplo. ¿Tú qué preguntas, Adriana? Imaginen que nunca antes han leído un cuento en su vida. Que nunca antes, nunca. Pero cuando les digo nunca, traten de hacerlo teóricamente. Nunca nadie les ha contado una historia, no saben lo que es el cine, nunca han estado en contacto con la ficción. Y de repente les pongo un papel y les digo, toma, escribe una historia. Estoy completamente seguro que esa persona, ustedes, yo, si estamos en esta situación, no vamos a poder escribir nada porque nunca hemos visto una historia. En cambio, vamos a poner un ejemplo todavía más aterrizado. La música, por eso me encanta la música. Ejemplifica tantas cosas. Imagínense que ustedes nunca han escuchado una canción. Creo que eso es más fácil de entender. Imagínense que nunca en su vida han escuchado una canción. Y de repente les doy un piano. Y les digo, haz una canción. Podrán, podrán tocar la tecla y ver que emite un sonido, pero de ahí a que puedan hacer una canción, por supuesto que no. Ahora, imagínense que les digo, haz una canción y después les hago escuchar una canción de Mozart y una canción de Vivaldi, les trato de explicar cómo funciona cada uno, les enseño cómo se toca cada una de las notas y les digo, ahora sí, haz tu propia canción. Ah, bueno, entonces Mozart hizo esto, Vivaldi hizo esto, a mí se me ocurre hacer esta nueva cosa, ¡pum! Se generó algo nuevo, una síntesis. De manera, Adriana, que preguntas ¿cómo? ¿Qué se necesita para ser creativo? La respuesta es conocer. ¿Conocer qué? Aquello sobre lo que quieras ser creativo. Voy a poner otro ejemplo. Quieres ser futbolista, quieres jugar bien un deporte, entonces agarras y ves cómo juegan otras personas y dices, ¿qué puedo apropiarme de eso? Esto lo vimos en el segundo podcast, la importancia de la imitación para aprender. Ah, muy bien, no sé si haya gente hinchas del fútbol como lo puedo ser yo, pero bueno, si yo quisiera ser futbolista, estudiaría muy de cerca cómo hace sus cosas Messi, cómo hace sus cosas Cristiano Ronaldo, cómo hace sus cosas todos los futbolistas que admiro. Si quiero ser escritor, voy a estudiar detenidamente cómo hacen las cosas a las personas, los escritores que admiro. Si quiero ser músico, voy a estudiar detenidamente cómo hacen las cosas los músicos que admiro. Voy a poner este ejemplo otra vez, aunque lo vimos en el segundo podcast, porque ya se nos termina el tiempo. En el segundo podcast vimos el jazz. Y el jazz es esta música sobre las cuales hay una base rítmica y el músico improvisa, entre comillas, hace lo que le nace en el momento de corazón. Pero lo que no sabe la audiencia es que para lo que el músico llegue a ese punto, hay algo en el argot musical que se llama aprender lenguaje. Y fíjense qué revelador es esto para los que nos dedicamos a las letras. Aprender lenguaje, cuando los músicos dicen aprender lenguaje, es básicamente si estás estudiando swing, agarrar a Benny Goodman, agarrar a cualquiera de los grandes del swing, a Django Reinhardt, y poder tocar no solamente lo que él más o menos tocó, poder tocar exactamente y nota por nota al mismo tiempo lo que él tocaba.
imitarlo a la perfección. Y una vez que lo imitas a la perfección, pasas a comprenderlo. ¿Por qué? Porque el siguiente punto no solamente es tocar lo que Benny Goodman tocaba, ahora lo tienes que tocar en todas las tonalidades, lo tienes que tocar en todos los ritmos, lo tienes que tocar a todos los tiempos. Y eso es a lo que los músicos hacen cuando agarran lenguaje. Y una vez entonces que tienes memorizado el solo de Benny Goodman en tu cabeza y lo puedes tocar al derecho y al revés en todas las tonalidades, a todos los tiempos y a todos los ritmos, por supuesto que llega la improvisación, porque ya tienes tesis, antítesis y síntesis. ¿Y qué es la síntesis? Tu interpretación de Benny Goodman con la de Django Reinhardt, por ejemplo. Agarrar 3 notas de Benny Goodman, agarrar 3 notas de Django Reinhardt y hacer tu propio solo. Adriana dice, en mi opinión cualquiera puede crear arte, pero el artista siente lo que crea. Yo creo que cualquier persona puede crear arte, sin duda alguna. Y el artista siente lo que crea, definitivamente todos están sintiendo lo que creen, lo que crean. Pero más que eso, Adriana, yo lo que diría es que el artista hace eso. Conoce para generar síntesis. ¿Y qué son las síntesis? Tomar una cosa, compararlo con otra, hacerla propia. Y bien, déjenme ver si tengo algo más, sino para pasar a la parte interesante, que es mucho bla bla bla, pero vamos a ver si es cierto, vamos a aplicarlo, vamos a ver si es cierto lo que dice este muchacho. Déjenme ver si tengo algo más para compartir. Y bien, simplemente decir, mencionar que si en realidad ustedes se ponen a estudiar cualquier tipo de creación en la arquitectura, por ejemplo, se van a dar cuenta que una es consecuencia de la mezcla de 2 o 3 o más anteriores. Y las anteriores son mezcla de 2 o 3 o más anteriores. Y la danza, lo que ustedes quieran. Por ejemplo, si quieren ser bailadores, bailarines, necesitan aprender un paso, necesitan ejercitar su cuerpo para aprender un segundo y combinar ambos. Y entonces quizá ya puedan bailar 5 segundos una coreografía. Para una coreografía completa, entonces necesitan varios pasos que los habrán sacado de tal, o si los quieren inventar ustedes, probablemente se den cuenta que si hacen un flip y después un split, quizá creen algo nuevo. Pero esa es la síntesis. Esa es la síntesis. Y soy mexicano, Jesús Cirino, soy mexicano. Y bueno, hace mucho tiempo dejé de primeramente de importarme por las nacionalidades, segundo por las religiones. Para mí, como dice Jodorowsky, un habitante de un país no tiene un país, los tiene todos. Una persona religiosa, y la palabra religiosa no me gusta, pero la frase es bonita, una persona religiosa no tiene a un Dios, los tiene a todos. Y bien, pero finalmente soy un gran amante de Latinoamérica, soy un gran amante del potencial que tenemos, soy un gran amante de nuestra lengua, soy una gran amante de nuestra cultura, de nuestra historia. Yo estoy seguro de que si pusiésemos un poquito más de fe en nosotros, y estoy casi seguro que las grandes vanguardias artísticas van a salir de estas tierras hispanoamericanas. Así que sí, soy mexicano. Benny Goodman, gracias, hermosa esa canción, si ahorita la podemos poner, me encantaría. Y bien, vamos a hacer un ejercicio. Díganme aquí si le entran a hacer un ejercicio, si les gustaría hacer un ejercicio de creatividad para que nos demos cuenta si sí o si no hablo con... Si sí o si no tiene sentido, porque todo el conocimiento que no pueda ser aterrizado, como dice Buda, y aquí es la situación de
Una persona religiosa no tiene un Dios, los tiene a todos. Como dice Buda y como dice el brahmanismo y como después dice el Zen y como muchas veces se planteó en el judaísmo, ya menos en la religión católica cristiana, ya menos en la religión musulmana, pero es nunca creas nada a tu maestro si no lo has experimentado por ti mismo. Y vean qué belleza. Este va a ser el siguiente ejercicio y aquí todas las personas le pueden entrar a la gente que va a estar viendo esto posteriormente en una grabación. Les cuento rápidamente que el esfuerzo de la cuenta de cómo escribir, mi esfuerzo, es el hecho de narrar un poco mi camino en el aprendizaje del arte para compartirlo con ustedes. Entonces, este video va a estar en YouTube. No está de más que busquen ahí la cuenta de cómo escribir. En este momento al final voy a poner el link para que si quieren apoyar la causa, suscríbanse y también van a recibir pues conocimiento que yo considero y contenido que yo considero importante para ayudarnos como comunidad a crear, a ser más creativos, a ser más propositivos, a ser más críticos. Porque más de esta gente, más de este tipo de gente necesita la situación actual y Steemit es una maravilla porque no solamente es la posibilidad de hacer esto, sino aparte la posibilidad de monetizar la inteligencia, la posibilidad de monetizar el talento, la posibilidad de generar comunidades, la posibilidad de crecer a miles de kilómetros de distancia y juntos. Así que bien, ya les pasaré los links al final. Vamos a hacer un ejercicio. Les voy a escribir dos frases, dos microcuentos o dos microrelatos. Y después les voy a poner un ejemplo de cómo yo lo utilicé. La idea es que ustedes junten estos microrelatos para generar uno nuevo. Uno es de Tito Monterroso. Probablemente no lo digo yo, lo dicen los que dicen saber, el máximo microcuentista en la lengua hispana, en esta ocasión mexicano. Y la otra es de Marguerite Yourcenar, que es una narradora francesa que si no la conocen, alégrense porque están por descubrir un mundo increíble. Entonces, el primer microrelato es muy famoso, quizá algunos ya lo conocen. Lo voy a escribir. ¿Hay algún moderador aquí para poner unos minutitos, una canción que les quiero poner en lo que piensan y crean su microrelato? Repórtese el moderador, si es que lo hay. Ahí está el primero. Aquí va el segundo. Aquí están los dos. Aquí están los dos. Si gustan, se los voy a poner en un mismo para que los puedan observar y comparar. Nelly, si puedes, si se presentan los moderadores para poner una bella melodía bellísima, pero creo que si la pongo en mi bocina se va a escuchar, así que no se preocupen. Entonces, no, buena pregunta, Stairway. Simplemente, ahorita les voy a poner estos dos, si quieren por un minutito dejar de escribir para que todo el mundo los pueda ver, aquí hasta arriba del chat. Entonces,
Aquí hay dos microrelatos. Ahorita les voy a poner un ejemplo que es un ejemplo propio, ¿no? Es un ejemplo personal, solamente para ver cómo va a ser la dinámica. Entonces, tenemos dos pequeños microrelatos. Uno es, ¿a dónde huir? Tú llenas el mundo, no puedo huir más que en ti. Vea qué belleza de Margarita Yourcenar. Y el segundo es de Tito Monterroso. Y cuando desperté, el dinosaurio todavía estaba ahí. Probablemente el microrrelato más famoso de la lengua castellana. Y bien, ahora les voy a poner a qué me refiero. El ejercicio es, a raíz de estos dos microrrelatos, ustedes creen, júntenlos y creen uno propio. Y ahorita les voy a poner cuál fue mi ejemplo, para que vean, nada más que puedan comparar. Y por favor, tomen en cuenta que no sean tan severos en comparar mis pobres letras con las de dos grandes maestros de la literatura. Entonces, un segundo se los pongo. Ahorita a Aida te paso el link por un mensajito privado y si puede alguien copiar y pegar los microrelatos para que todos los tengan ok, ok, ahorita me detengo a ver eso, Aida. Entonces, si alguien puede copiar y pegar los dos microrelatos para que lo tengan a la mano. Y ahorita les enseño mi ejemplo para que vean una idea de cómo dos cosas pueden ser juntadas para generar algo nuevo. Gracias, Denis. Bien, déjame ver que no esté cometiendo un error. Bien, este es mi ejemplo. Y si se dan cuenta, pueden ver cómo los elementos de ambos están contenidos en esto. Es huyes y aún en el último sitio te encuentro, en el lugar más recóndito. Cuando ese algo me hace despertar, sé que estuviste conmigo, porque tu aroma todavía sigue ahí. Es clara la influencia que tiene Tito Monterroso en este pequeño ejercicio que hice con el fin de ejemplificar este ejercicio. Y también clara la influencia que tiene Margarita Yourcenar. Por eso en el segundo podcast les decía, imitar, por favor, comiencen, sí, imitar, siempre imitar para aprender, imitar para aprender. Así que por favor hagan a su forma la unión de estos dos microrelatos y pueden ver en mi ejemplo cómo claramente la influencia esté ahí. Y, y bien, como decíamos en el podcast, tesis, antítesis, síntesis. Ahora sí, Aida, les quiero poner una maravillosísima canción. Ahorita me vas a decir cómo hacerlo, que la verdad esta canción me conmueve tanto y siento que es justamente algo como una oda nocturna, algo para escribir. Ahora mismo te la mando, la estoy buscando.
Aquí está. Vayan haciendo sus ejercicios, por favor. Ahorita los revisamos rápidamente. Y con eso vamos a concluir este bellísimo podcast. Se los agradezco muchísimo. Vayan poniendo sus ejercicios. Vayan poniéndolos, súbanlos. Esa velocidad me agrada. Muy bien, Nelly. Mira, te lo mando ahí, aquí está. Es esta canción de Adrián Muñoz. Muy digna para escribir. Tómense unos minutitos, tómense toda la canción, no se preocupen, aquí vamos, nos estamos leyendo. Y déjame checar si puedo entender más o menos lo que Aida me mandó. Play link. Ah, ok, creo que más o menos entiendo. Entonces tengo que poner esto. Play. Eso, Aida, muchísimas gracias. Inspírense con esta cancioncilla, vayan haciendo sus ejercicios, cuando los tengan listos, váyanlos subiendo. ¡Olé, maestro! Muy bien, dice Aida que pueden controlar el volumen del bot oprimiendo el usuario del bot con el clic derecho del mouse. Les debe aparecer una barra así. Gracias, Nelly, concuerdo contigo, es hermoso. Ups. Venga, anímense, suban sus ejercicios, ya todos el primero de maestro, muy bueno, imposible huir, su sombra, su olor me sigue más allá de estas paredes, solo queda despertar. Hola Nelly, creo que eso es más o menos lo que intentó Mastro. Si te fijas, tiene el elemento de la huida y el elemento del despertar. Entonces, es un intento. Gracias, Johan Fredrik. Es una muy linda canción, concuerdo. A ver, pónganos por favor sus ejercicios para hacer un mínimo taller en estos minutitos que nos quedan.
Sin pena, chicos, suban sus ejercicios. Recuerden que justamente la idea es ayudarnos, no se trata de juzgar, no, sino... Sí, ya, por favor, vayan subiendo. A ver, díganme los que todavía necesitan más tiempo. Alguien escriba, de los que están aquí, si necesita más tiempo, escríbanme rápidamente. Yo necesito un poquito más para poner otra canción, leer sus ejercicios, hacer algunos comentarios y concluir el podcast. Aquí mismo. Johan Frare, estamos haciendo un ejercicio. Te voy a copiar y pegar para que también lo hagas. Un ejercicio de creatividad. Qué lástima que hasta ahorita llegaste. Me hubiese encantado que estuvieras. Pero bueno, miren, si te voy a poner dos microrelatos, Johan Fred, que uno es de Margarit Yourcenar, que es ¿A dónde huir? Tú llenas el mundo, no puedo huir más que en ti. Y el segundo que es de Tito Monterroso, que es Y cuando desperté, el dinosaurio todavía estaba ahí. Y comentábamos en temas de creatividad que es muy importante para ser creativos el ser capaz de hacer uniones, síntesis, conectar. Y este ejercicio de abajo es uno que hice para efectos del taller, que por favor no sean tan críticos y comparándome con estos dos grandes maestros. Y es para que tengan el ejemplo de algo que podrían hacer ustedes, que es, huyes y aún en el único sitio te encuentro, en el lugar más recóndito. Cuando ese algo me hace despertar, sé que estuviste conmigo, porque tu aroma todavía sigue ahí. Y si se dan cuenta, claramente se ven las influencias de ambos, de Margarito Yourcenar y de Tito Monterroso. Y yo me preguntaría si alguno de ustedes, si tuviera que apostar todo lo que tiene, sería un juicio conmigo por plagio. Porque eso también es mucho el mito, que es, no, ¿cómo crees? Yo no voy a utilizar algo que otros autores utilizaron. Falso, falso. Para eso sirve el hecho de tener para eso sirve leer a otros autores si queremos escribir, para eso sirve escuchar música si queremos hacer música, para eso sirve ver a bailarines si queremos bailar, para poder ver cómo lo hacen, imitar y a raíz de eso nosotros crear algo nuevo, nosotros hacer una síntesis. De manera que voy a poner, para los que aún necesitan tiempo, nadie me contestó si aún necesitaba tiempo, pero vamos a poner una cancioncita de unos minutos más y ponemos sus ejercicios, los vemos rápidamente, sin miedo, sin pena, y posteriormente concluimos con el podcast. Vamos a ver. Bueno, vamos a poner a Benny Goodman, ya que hablamos tanto de él. Y justo la canción que no recuerdo quién de ustedes subió, pero se los agradezco infinitamente, es una gran canción. Pero soy muy fanático del jazz, soy muy fanático específicamente del swing. Ay, perdón, vamos a tener que escuchar este año. No. No, colócalo aquí, por favor, colócalo en el chat para que todos lo podamos ver. Puse el link como me lo indicó Aida, pero no sé por qué no funcionó. ¿No? A ver, déjame ver qué fue lo que me dijo aquí.
Ay, no, realmente no sé, no sé, pero bueno, demos 2 minutitos más para... Pero cómo lo elijo, Denis? Dándole clic, le puse uno y no funcionó también. Sí, es la primera. Up. Ah, ya entiendo. Ah, ok, ya entiendo, creo que me lo acaba de decir. Ah, ok, perfecto. Choose. Eso. Venga, para que no nos pongamos tan nostálgicos con esos microrelatos. Por favor, cuando acaben, vayan subiendo y pues si se animan, vamos leyendo sus textos y dejamos la canción. Exacto, Amanardis. ¿Alguien sabe cómo detengo la canción? Porque ya se nos vino el tiempo encima. ¿Cómo puedo detener la canción de mí? ¿Cómo puedo detener la canción, Johan? Déjenle escribo. Muy bien, Denis, bastante inteligente, gracias. Este, mm, bien, chicos, por favor, si quieren dedicar estos 10 minutos que quedan para que leamos sus relatos, pónganlos ahora.
Si también tienen dudas, es el momento porque después viene el podcast de Club de Lectura con Gabriel, porque por favor quédense, em, va- por favor quédense, va a valer mucho, mucho la pena. Y aprovecho para agradecerle muchísimo a Gabriel que estos días anteriores y semanas anteriores me ha ayudado mucho aquí con los podcasts y la coordinación. Así que ¿quién se animó de hacer sus microrelatos? O la pena los congeló, muchachos. Bien, no importa, no importa, no importa. Mastro, muy agradecido con tu microrelato. Fuiste de los valientes. Y bien, si alguien tiene dudas acerca de lo que vimos en este podcast, es momento. Ah, mira, Denny, si quieres huir, tal vez es porque no has despertado del sueño, donde el monstruo es invencible. Muy lindo, es como del tono justamente de Tito Monterroso, en el cual con esas mínimas palabras nos pinta todo el paisaje, nos pinta al niño o la niña que se está despertando de la cama y sin decirnos que es un niño, sabemos que es un niño y, y que se está despertando y que curiosamente está viendo al dinosaurio que salió de sus sueños. Es una maravilla ese micro relato. Y muy del tono, no te preocupes, Terway, justamente así es largo o corto, no importa. El punto es hacer, el punto es crear, el punto es aventurarse. Entonces, muy, muy lindo, Denny, muy, muy bueno también, maestro. Imposible huir su sombra, su olor me sigue más allá de estas paredes. Solo queda despertar. Gracias. Viene Stairway. A ver qué es lo que salió aquí. Sofi, ¿dónde andas? Regálanos tu microrelato. Nelly, también tú ya habías dicho que habías terminado. ¿Dónde están? Los queremos leer, muchachos. No para, por supuesto, no para juzgar ni nada, para compartir en el arte de crear, de escribir. Y cuando desperté, el dinosaurio todavía estaba ahí, mirando fijamente a unos metros en mi recámara. Su aspecto era similar al de un velociraptor, pero con un color de piel muy oscuro. La única entonación llamativa en su presencia imponente y feroz eran sus colores tan rojos como fuego, pero por alguna razón, a pesar de su imagen intimidante, no tenía miedo por alguna razón. Y luego entendí que tus demonios siempre estarán ahí vigilándote, pero hasta donde los permitas debido a que solo tú tienes ese poder. Muy bien, ahí se ve claramente la unión tanto de la transposición del sueño como de esta idea de, como esta nostalgia que tiene Marguerite Yourcenar de condenar al amor y hacerlo probablemente de la forma más bella que alguien ha logrado y hecho. Muy bien, Esther, güey, gracias por tu micro relato. Un poquito de puntuación ayudaría a la lectura. Y estas simples como repeticiones, ¿no? Como por alguna razón y luego como por alguna razón. Tratamos de quitarlos. También aprovecho para decirles que tenemos en la cuenta de cómo escribir talleres. Los primeros talleres en vivo que los hacemos a lo largo de una semana, donde leemos sus textos, comentamos sus textos, nos dedicamos a ayudarles a pulirlos, a mejorarlos y al mismo tiempo aprender de la experiencia de todos los que participan en los talleres. Están invitadísimos, se hacen en Steemit y pues eso nos da parte de la maravilla no solo de hacerlos gratuitos, sino de además, aunque sea pequeño, recibir una pequeña remuneración económica por eso. Así que muy bien, dudas. Si no hay dudas, vamos concluyendo el taller. Les voy a pasar dos enlaces. Puedo usar un texto que tengo en mi perfil, digo, para los talleres, puedes usar el texto que quieras, Denise. El chiste es un texto que a ti te importe mejorar, que lo quieras poner, ya sea en concurso, ya sea publicarlo, ya sea ponerlo en tu perfil, ya sea simplemente
para, pues para mejorarlo, pero es el que sea en realidad. Sí, claro, sí, siempre y cuando sea de tu autoría, que es la idea de los talleres, el escribir, puede ser el texto que sea. Y Johan Ferrer, pretendes huir y en el camino un dinosaurio aparece. Sin embargo, el dinosaurio más que un sueño, un reflejo de tus miedos. Antes que huir sería más sensato a ti mismo encontrarte. Está perfecto, justamente esa era la idea, combinar los microrelatos en uno nuevo. Y a pesar de que todos son una evidente combinación de esas ideas, cada uno tiene su particularidad y su original de la cual ya está totalmente disociado. Así que los que participaron, muchísimas gracias. Si quieren estar en esta pequeña comunidad que estamos generando en de cómo escribir y quieren recibir nuestra información, por favor, déjenme sus correos para que les lleguen la información de los próximos talleres, de los concursos, de las actividades que estaremos haciendo. Y si no, les pongo este link de YouTube en el cual justamente hablo un poco acerca de limitación y si gustan suscribirse y activar las notificaciones para que les llegue todo el material que estaré sacando en torno a la escritura creativa, en torno a la creatividad, en torno a todo lo que involucra el arte y todo lo que involucra la creación. Y bien, esta es mi cuenta de Steemit para las personas que quieran seguir el contenido. Y, y pues me voy despidiendo para dejarle espacio a Gabriel, que ya la había aquí conectado para su podcast de Club de Lectura. Así que quédense con ella. Les agradezco muchísimo el espacio. Les agradezco muchísimo estar aquí. Hola Gabriel, muchísimas gracias por tu ayuda en estas ocasiones. Muchísimas gracias por sus textos. Me agradaron bastante. Así que bien, si les gustó este podcast, nos vemos en una semana. Y recordarles que de cómo escribir justamente es un testimonio del proceso de aprendizaje en el arte. Así que si les ha interesado, nos seguimos leyendo y te lo agradezco muchísimo, Mazo. Verdaderamente es fundamental el estar creando, el estar pensando, el estar escribiendo, el estar haciendo música, el estar publicando acerca en Steam y el estar leyendo. Todo eso es muy, muy, muy lindo. Gracias a ti, Amanardis. Esta es creo que la primera vez que nos vemos en un podcast. Ojalá nos leamos más. Fewer, Fewerbolt, muchas gracias por compartir estos conocimientos. Gracias a ti. Creo que también es la primera vez que nos vemos en un podcast. Se los agradezco a ustedes, eh, a los que participaron, Stairway, Mastro, Johan Frer, Denny, que por ahí a usted sí nos hemos visto por la cuenta de cómo escribir, hemos estado leyéndonos, compartiendo letras. Gracias a ustedes. Y bien, con esto concluimos, muchachos. Muchachos, muchísimas gracias por todo. Espero les haya gustado. Nos vemos en una semana o bien en la cuenta de Steam. Ahí pueden preguntar lo que sea. Contesto todos los comentarios. Y en YouTube para estar actualizados sobre las últimas cosas que suba. Así que hasta pronto. Hasta luego.